financiera del Like. ¿Cómo le va a la comunidad de la Posta Financiera? Nos encontramos de nuevo acá en otro episodio, cansados de hablar de finanzas. No, mentira, jamás nos vamos a cansar de hablar del tema. Nos encontramos de nuevo con mi colega, mi amigo acá presente, Andy Mirra. Hola Angie, ¿cómo estás? Angelén, la vamos a presentar a partir de ahora. Bien, todo bien. La verdad es que los que se cansan son los que están alrededor nuestro de escucharnos hablar de finanzas, más bien, más que nosotros cansarnos, ¿no? No sé si te pasa en casa, por Me ejemplo. divierte un montón, me divierte porque la gente me dice, ¿qué tal la macro Ujú. norteamericana? Y arranco y no paro más y la gente debe pedir por favor que se calle esta mujer. Pero La es próxima. así, se cansa nuestro entorno, nosotros jamás. Por suerte, Dios los cría y el diablo nos amontona, ¿no? En algún momento nos empezamos a juntar todos los que somos así financieros. Sí, cuenta la leyenda que por eso hacemos el podcast, para poder seguir hablando con excusa, digamos, ¿no? Claramente, Pero claramente. bueno. Por ahora, vamos. Y bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos, por cierto. Muy, muy linda la segunda temporada hasta ahora. Bueno, no sé cómo la venís viendo vos, Angie, pero para Sí, mí, venimos trayendo temas novedosos, tratando de salir un poco de lo que es estrictamente finanzas personales y traer algunos temas de interés, como lo que nos concierne hoy, que es la importancia de las industrias emergentes a la hora de pensar una estrategia de inversión, o sea, lo que se viene, ¿no? Predecir un poco el futuro en cuanto a lo que va a estar en boga y lo que va a ser de utilidad y lo que va a ser de rentabilidad para nosotros. sí, seguro. A veces, la verdad es que hay que decirlo, a veces es difícil eh, saber bien para dónde vamos, pero bueno, hay ciertos temas, ciertas cuestiones que uno puede ir dilucidando que en el futuro van a ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y creo que viene por ahí, ¿no? Las innovaciones tecnológicas no son cosas que quedan en el aire, sino que son cosas que se terminan aplicando en el día a día. Sí, tiene una cuota de futurología en el sentido de que uno no sabe a ciencia cierta qué es lo que va a venir y a veces se forman las famosas burbujas donde la gente empieza a apostar fuerte a un segmento por ahí o a un tipo de tecnología y quizás después termina no siendo. Pero bueno, la historia nos dice que muchas veces sí y que esto puede traer rendimientos muy interesantes, como fue el caso de la salida de Internet en su momento y las empresas que por ahí iban de la mano de esta industria, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Después hay veces que sucede, que no es un tema que vamos a tocar hoy, es que se pone demasiado en precio ciertas mejoras y bueno, eso genera ciertas burbujas, ¿no? Pero más allá de eso, sí podemos decir que el Internet que surgió, que tuvo su burbuja en los años 2000, hoy en día es lo que decíamos recién, ¿no? Parte diaria, no todos los días, ¿no? Vos haces home office o sea, utilizás Internet, utilizás las redes, todo eso que hace 20 años parecía el futuro, bueno, hoy no, hoy está acá, digamos. Sí, pero es como a la hora de pensar hoy en qué industrias uno pensaría, ¿no? Cuando antes de la existencia de Internet nadie se imaginó que eso que en algún momento iba a llevarse todo puesto iba a ser un buen trade, digamos. No, nadie, eran muy pocos los que apostaban a estas tecnologías y obviamente lo señalaban y decían, este está loco, ¿de qué me está hablando? Y de repente Internet es algo como decís vos, recontra común hoy que no te imaginás la vida sin eso. Pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? En encontrar por ahí la aguja en el pajar y apostar a lo que uno cree que puede ser el futuro. Exactamente, exactamente. Y trajimos varias industrias que pueden llegar o que creemos que pueden llegar a ser interesantes en ese sentido, pero también mirando para atrás, tenemos algunas, como decía Angie, ¿no? El tema de Internet, por ejemplo, lo que es Amazon, lo que es Google, o Apple mismo, que no está tan relacionado con Internet, pero sí que es tecnológica. Son empresas que tienen más o menos 25 años, 20 años, no son empresas muy antiguas, surgieron en esa oleada. Sí, tal cual. Pero bueno, hoy por hoy quizás algunas industrias como las relacionadas a inteligencia artificial, por ejemplo, pueden ser, o podríamos pensar que pueden ser las Google de hoy, ¿no? Las Google del futuro. Sí, a ver, eso es interesante porque a diferencia de Internet, donde surgieron muchas empresas nuevas,
en esta ola de inteligencia artificial, si bien hay empresas nuevas, por supuesto, hay un montón de otras que, por ejemplo, Google o Amazon, que están dentro, ¿no?, de esta innovación de inteligencia artificial. Entonces, no estamos hablando de empresas nuevas, sino que son empresas que ya tienen sus años, que han ido evolucionando y han empezado a apuntar a lo que es inteligencia artificial, Meta también y muchas otras. Sí, y empresas relacionadas como las de semiconductores que de repente tienen materias primas que son claves para estos desarrollos. Y estas empresas que por ahí ya tienen años, como vos decís, un poco también es no quedarse afuera, porque de repente hay un montón de empresas que no necesariamente eran del estilo de Google, que de repente necesitan incorporar elementos de inteligencia artificial para ayornarse y que eso les aporta una cuota de valor digamos, a lo que es la empresa hoy. Así Sí. que, digamos, es interesante pensar en el impacto que puede tener a futuro la inteligencia artificial en la industria y cómo uno lo ve, porque bueno, hay también posturas encontradas al respecto. Están quienes piensan que todo va a ser reemplazado por inteligencia artificial, por ende las empresas que tengan más peso en este rubro van a ser las que se vuelen, y hay gente que piensa que no, que tiene un límite y que están como inflándola demasiado y que quizás no va a ser un desarrollo tan importante, va a ser algo que sí va a aportar valor, pero no va a ser tan predominante, ¿no? Es claro, exactamente. A ver, está esa discusión, ¿no? Si ¿es una burbuja, no es una burbuja? Y parte de eso está relacionado con el hecho de lo que te decía recién, que no son empresas nuevas y que no es lo único que hacen, ¿no? Hubo casos en otras burbujas, como fue la del 2000, donde eran empresas que no ganaban dinero, que realmente no tenían un plan detrás, simplemente era todo FOMO. Yo creo que hoy, si bien podemos discutir si los precios están caros o no, pero digo, no veo que haya una burbuja o que haya empresas que no ganan dinero, ¿no? Entonces, después dentro de inteligencia artificial tenemos muchas líneas, ¿no? No solo Nvidia, por ejemplo. Tenemos como todos los proveedores que proveen el equipo para fabricar los chips, los que diseñan los chips, los que fabrican los chips, los que integran todo eso, y después están los que hacen los servidores, ¿no? Entonces tenés toda una gama de cosas, y a veces a veces uno puede identificar, bueno, ok, inteligencia artificial es el futuro, pero a veces es difícil saber para dónde va a ir, ¿no? Dentro de 2, 3 años, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Y ahí es donde es lo más difícil, me parece. Sí, porque quizás, y pasa mucho con otro tipo de inversiones, también no solo pensando en tecnológicas, pero algo como la inteligencia artificial puede tener un impacto indirecto en un montón de otras cosas. Por ejemplo, qué sé yo, por hablar del rubro más industrial, ¿no? Lo que es la automatización de equipos de repente industriales para producir distintas cosas, quizás se vea afectada por digamos, la boga de la inteligencia artificial y empiece a tener digamos, un desempeño mejor y quizás una empresa que fabrica, no sé, tanques y sistemas de procesamiento automático de algo, de repente sube un montón y ni siquiera nos imaginábamos que iba a impactar ese rubro. O sea, a veces hay cosas que tangencialmente se ven afectadas por esa industria. También está bueno poner el ojo ahí, ¿no? ¿En qué otros rubros pueden verse beneficiados? Sí, porque además acceder hoy, a lo que es inteligencia artificial no es caro. No es una tecnología, digamos, cara en el sentido de que, ok, vos querés, más allá de las versiones gratuitas, digo, ¿no? Si vos querés tener una versión, no es algo particularmente caro de acceder, entonces creo que eso va a hacer que crezca mucho más rápido, ¿no? Que otras cosas que puede llegar a ver. Tal cual. Y pensando en otras industrias, quizás las industrias relacionadas con energías renovables, como es el caso de los autos eléctricos, por ejemplo, también es una industria interesante para pensar en cómo va a desarrollarse a futuro y cuáles pueden verse más beneficiadas. Esta por ahí es más controversial, el tema de los autos eléctricos, por el tipo de consumo indirecto, o sea, algún tipo de energía consumen e igual se queman combustibles para generarlo en muchos casos, no todo es energía solar hoy. Sí,
A ver si yo cargo mi auto eléctrico con un generador al final. Pero bueno, sí es cierto que lo que es energías renovables, sobre todo desde la parte gubernamental, se impulsa, de hecho en Argentina también, que parte de la generación, de hecho no sé si ustedes han estado por Puerto Madryn y esa zona, que está la planta de Aluar, van a ver que cerca de Puerto Madryn hay un montón de parques eólicos. Bueno, esos son requerimientos que le hace el gobierno a la empresa. Es decir, ok, un porcentaje de lo que vos consumís tiene que venir de parques eólicos que vos construyas. Entonces, de hecho hay muchas empresas que emiten obligaciones negociables de energías renovables en Argentina. Es algo que se está impulsando desde los gobiernos, ¿no? Para bajar el consumo de petróleo y no depender tampoco, ¿no? Tanto del precio del barril de petróleo, sino tener otras opciones. Además, ¿no? Del tema medioambiental, por supuesto. Tal cual. Y en lo que respecta, por ejemplo, a lo que es autos eléctricos, también está bueno pensar en, digamos, qué países por ahí se verían más propensos a desarrollar con sus industrias de autos eléctricos más tecnología relacionada, porque, no sé, hay países que están todavía bastante en contra de este tipo de tecnología por lo que hablamos antes, de que igual se consumen combustibles o porque no, el modelo no los favorece, porque su industria no está fortalecida en este tipo de vehículos. Pero bueno, ahí está bueno investigar por ahí qué empresas producen y cuál es digamos, el segmento en el cual pueden aportar valor, ¿no? Sí, a ver, lo que es autos eléctricos, a diferencia de inteligencia artificial, no es una tecnología hoy accesible para todos, ¿no? O sea, los autos eléctricos son caros, existen, están. El gran productor de autos eléctricos es China hoy en día, pero bueno, mucho no llega, de hecho, acá para estos lados. Y además porque los autos eléctricos requieren de toda una infraestructura, no es solo traer el auto, vos tenés que tener dónde Puntos de cargarlo, carga, tal cual. tenés que tener puntos de carga, las distancias que pueden cubrir, o sea, vos tendrías que tener puntos de carga en la ruta cada ciertos kilómetros. Bueno, no es tan accesible hoy todavía, pero sí pensando a un largo plazo, bueno, por supuesto que es algo que va a suceder tarde o temprano. Así es. En nuestro país tenemos algo de desarrollo de autos eléctricos con los Tito, eh, que todavía no tienen mucha autonomía, pero hay como bastante trabajo atrás de eso y por ahí es interesante prestarle atención. Porque bueno, afuera se vio que empezó como algo bastante verde, pero eventualmente llegó a desarrollar bastante autonomía, un consumo muy optimizado. La verdad que estuvo interesante como inversión. Y en lo que respecta a otras industrias, podemos traer a colación la biotecnología. La biotecnología es un rubro polémico. Yo soy bióloga, como sabrán algunos, y he trabajado en el área biotecnológica. Obviamente el tema de los transgénicos y los desarrollos biotecnológicos tiene su interés sobre todo comercial porque, por ejemplo, se logran optimizar cultivos, se logran optimizar cría de ganado, etcétera. A nivel productivo, por ahí es muy interesante. A nivel medioambiental, todavía es bastante polémico, con lo cual tiene digamos, las personas que por ahí no están a favor de este tipo de desarrollos. Pero bueno, a futuro probablemente siga siendo un punto fuerte de desarrollo. ¿Y en Argentina tenemos alguna empresa que... En Argentina tenemos un montón. Es una especie de cuna biotecnológica argentina y es interesante porque son empresas que no voy a nombrar, no voy a dar nombres, pero para no hacer propaganda gratuitamente, pero es interesante porque tenemos, sobre todo en el agro, un montón de empresas con un foco biotecnológico muy fuerte, ¿no? Sí, sí, es cierto. A mí se me ocurren un par, pero bueno, no te quiero comprometer a vos. No, por supuesto. Pero bueno, sí que esos desarrollos en biotecnología y también biotecnología y después la parte de salud, ¿no? No solamente lo que es agro, sino todo lo que es biotecnología enfocada en salud. Sí, es cierto. Y en lo que respecta a salud, por ahí es un poco más interesante porque empiezan a aparecer de repente, como fue la pandemia, ¿no? Virus novedosos que nos tomaron totalmente desprevenidos y por ahí la biotecnología ahí puede acelerar muchísimo el desarrollo de
un producto como una vacuna. Pero bueno, nada, son segmentos por ahí, sobre todo lo que respecta a salud y farma, un poco más planchados. No sé si le veo tanto upside ahí como inversión a futuro. No sos muy fanática de las farmacéuticas. Sepan que no soy fan de las farmacéuticas, pero históricamente las cotizaciones de las farmacéuticas son bastante laterales. De ahí que yo dude del impacto que pueda tener biotecnología en la cotización de una empresa farmacéutica. Ok, vos lo que planteás es si va a traer adelanto tecnológico, no va a traer una No sé mejora si en lo la... vería en precios de acción reflejado, exactamente. Ok, yo si la bióloga lo dice no lo voy a discutir, así que... pero bueno, y después tenemos otra tecnología, en el caso de lo que es fintech, ¿no? Que básicamente es tecnología financiera, pero en inglés fintech. Y ahí hay algunas cosas interesantes, no más allá de lo que es blockchain y lo que es cripto, sino lo que es fintech desde el punto de vista bancario, ¿no? Me parece súper interesante y de hecho hay mucha cuna de eso acá en Sudamérica y en Asia, en el este de Asia, en el sudeste asiático más que nada. Y me parece que a mí por lo menos, me parece que es una tecnología o un desarrollo, una utilización de la tecnología, porque la tecnología que utilizan las fintech no es más allá de lo que ya tenemos, si bien están empezando a aplicar lo que es inteligencia artificial también, pero me parece que es algo que se vino fuerte, ¿no? En los últimos años. Sí, sobre todo en lo que respecta a lo que es finanzas descentralizadas, ¿no? Empezar a tener, digamos, la fintech tiende a que uno se despegue un poco de la figura del banco, lo cual es muy interesante obviamente, para los individuos y para los inversores, porque da un abanico de posibilidades en cuanto a inversiones o a cómo consumir, cómo disponer del dinero de uno, acceso a préstamos, a créditos. Es muy interesante. Yo creo que fintech es algo que vino para quedarse definitivamente. Sí, por dar unos ejemplos, en Brasil tenemos a Nubank, por ejemplo, que empezó hace unos años y hoy es el quinto banco del país. O sea, realmente es un crecimiento exponencial. Acá no hay tanto de eso por una cuestión regulatoria, pero bueno, sí tenemos, que todos me imagino que lo manejan, lo que es la pata fintech de Mercado Libre. Eh, Realmente hoy por hoy vas a cualquier lado, en cualquier lugar, o sea, eso es fintech. Sí, Mercado Y, Pago, definitivamente. Y es el problema de la fintech por ahí es el tema de la regulación. Es el punto en el cual están trabajando todavía, porque obviamente el Banco Central no está muy feliz de tener a Mercado Pago, pero bueno, es algo en lo cual yo creo que con el tiempo se van a llegar a consensos que permitan el desarrollo exponencial de lo que es Mercado Pago acá, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo con las generaciones nuevas, ¿no? Bueno, de cualquier generación, a nadie le gusta ir al banco. A Eh, nadie, Hacer fila, definitivamente. esperar, y todo eso. De hecho, por ejemplo, hay algunas fintech que tienen cierta inteligencia artificial para evaluar el riesgo que puede tener un crédito y entonces hacen todo ese laburo con toda una parte tecnológica detrás y no tienen sucursales. Entonces los costos que tiene una fintech son mucho más bajos que lo que tiene un banco y eso les permite ofrecer mejores tasas porque vos no tenés toda una carga de gastos que suma al costo financiero. Exacto. Detrás tendrás alguna oficina, por supuesto, a ver, hay gente laborando en una fintech, pero no tiene eso de tener una sucursal cada 10 cuadras, ¿no? En grandes ciudades. Entonces, desde ese lado, esos desarrollos están creciendo fuerte, sobre todo en las zonas del mundo donde no hay bancarización. Sí, Sudamérica y Asia, más que nada, ¿no? Y África todavía no llegó, pero me imagino que no le faltará sí, mucho. y no hay algún desarrollo ahí también, ¿eh? No, no creas que no, hay un mercado libre de ¿Sí? Sudáfrica. Hay un montón de casos interesantes, más allá de los que conocemos, estamos muy familiarizados. Por eso está bueno hacer un poco de investigación en lo que es la tecnología financiera, porque nos vamos a encontrar con que hay un montón de empresas en todo el mundo que están bastante subvaluadas por ahí, porque es algo que, o sea, indefectiblemente la sociedad tiende a ir hacia ahí y que en algún momento quizás tengan cotizaciones interesantes como pasó con Mercado Libre, ¿no? Desde el lanzamiento de Mercado Pago.
Sí, sí, totalmente. Después, obviamente, lo que tiene invertir en empresas que están en mercados emergentes es que son muy de ciclo, ¿no? No, son muy variables en los resultados que puedan tener en el corto plazo. Yo creo que en el largo plazo, bueno, eh, son cuestiones que uno puede intentar evitar que lleguen, pero no, tarde o temprano va a estar en la vida diaria. De hecho, está en la vida diaria ya. Sí, hoy no percibimos la vida sin Mercado Pago, creo. Acá Sí, en esa Argentina, o cualquier otra billetera, digo, o sea, sí, porque no totalmente. para que no quede que queremos hacer publicidad, ni mucho menos. No Igual sí, compren Meli. No. si Galperín quiere poner unos mangos, igual no me enojo. Eh, pero más allá de eso, cualquier billetera que vos uses, eso es vintage, en el fondo. Entonces, ya está acá y va a seguir. Pero Sí, bueno, y después definitivamente. tenemos una más, que es la quinta, la última que vamos a nombrar. Puede ser que haya otras, si a ustedes se les ocurren, nos pueden decir. Si a ustedes les interesa que hagamos algún capítulo especial sobre alguna en particular, nos dicen. Y es algo que, ¿sabes qué? Justamente, hablando de lo que decíamos al principio, ¿no? Que a veces es difícil saber qué es lo que se viene. Quizás vos podés saber qué es lo que se viene, pero no sabes cuándo. La otra vez veía una entrevista a Zuckerberg, eh, el CEO de Meta, y él decía, porque ellos estaban desarrollando lo que es inteligencia artificial y lo que es realidad aumentada y realidad virtual. Meta desarrolla las dos cosas. Que él estaba seguro, lo dice él en una entrevista, estaba seguro que primero iba a llegar la realidad virtual y después iba a explotar la inteligencia artificial. Imagínate si Zuckerberg, que, que es el CEO de Meta, se puede equivocar en el orden en que llegan las cosas, eh, mucho más nos podemos equivocar nosotros. Él dice igual va a llegar realidad virtual, pero yo pensé que el orden iba a ser alterno, ¿no? Iba a ser al revés. Así que Pasa lo que que... cada cual tiene como su relato de, digamos, a ver, nadie tiene la posta de cómo va a ser el futuro, con lo cual cada uno se arma su relato de lo que imagina que va a suceder. Quizás él la vio de esa manera y bueno, capaz tenía sus fundamentos, ¿no? Pero definitivamente, de todas maneras, es algo que probablemente vaya a tener un boom interesante en el futuro, ¿no? Porque hoy por hoy, sin ir más lejos, todo lo que es la industria del cine o de los parques de diversiones, todo está tendiendo a tener un fuerte componente de realidad virtual o realidad aumentada. Yo creo que va a haber algo de eso. Digamos, estoy pensando en esos rubros, ¿no? Pero hay un montón de otros que quizás se vean afectados también. Sí, de hecho es lo que es realidad aumentada, realidad virtual, lo que están ahora trabajando, la tecnología, digamos, está relativamente, lo que están trabajando es justamente en hacerlo accesible para el común de la gente. Le falta ese paso de decir, bueno, ok, bajar los costos, que sea más barato, digamos, entre comillas, para que pueda empezar a llegar, ¿no? Lo que es los anteojos, por ejemplo, que Meta es el que más, en esto, la que más fuerte le está metiendo es Meta, ¿no? Y tienen sus famosos anteojos. Pero bueno, todavía no es algo que haya llegado al común del público, me parece, ¿no? Más allá de lo que vos decís, es cierto, del cine y de los parques, digo que en el futuro, la idea al menos que tienen es que vos puedas tener uno en tu casa, por ejemplo. Sí, pero más allá del caso de Meta, está bueno y en esto los alentamos a que a la hora de pensar en una industria que pueda tener un impacto fuerte en el futuro como es esta, que busquen también cuáles son digamos, las empresas o los competidores que están desarrollando ese tipo de tecnologías, porque quizás nos vamos a encontrar que en alguna parte del mundo hay una empresa que está muy subvaluada, que hace más o menos lo mismo a un costo mucho menor y que de repente a futuro la rentabilidad puede ser altísima, porque a veces lo que pasa con las empresas que son como las más conocidas es que también el precio de las acciones es bastante elevado, porque ya digamos, se lleva a precio un montón del desarrollo que ya hizo y de todo lo que ya tiene la empresa en su haber. Hay que ver porque a veces aparecen oportunidades interesantes, ¿no? Digo, para tener el ojo abierto. Esto no significa que vayamos a poner todo el portafolio ahí. Una vez más, hablando de lo que decimos siempre, es importantísimo diversificar. Si nosotros vamos a hacer
un porcentaje del portafolio abocado a lo que va a ser el futuro, pensemos en un porcentaje chiquito porque tiene una cuota de riesgo muy alta eso. Por supuesto. Obviamente, primero que nada, diversificar, obvio. Y después, volviendo un poquito a lo que decías recién, pensar en otras opciones. Y a veces es interesante pensar ok, esta empresa, bueno, yo creo, o esta tecnología va a andar muy bien. Bueno, ok, ¿quiénes son los proveedores? En el caso de NVIDIA, por ejemplo, NVIDIA es un proveedor de chips para las grandes desarrolladoras de inteligencia artificial. Entonces, la gran beneficiada de este año es una empresa que es proveedora de de todas las empresas que están poniendo servidores. Entonces, a veces también está bueno pensarlo por ese lado. Y después, obvio, a ver, por más que nosotros creamos que inteligencia artificial es el futuro, no es recomendable poner el 100% de nuestro portafolio en cuestiones relacionadas con esto. Porque eventualmente puede haber un problema, puede ser que se agote en algún momento. Estemos comprando en máximos. Estemos comprando máximos. Entonces, siempre con cuidado y además, como siempre le decimos, no comprar porque, no sé, vi un posteo en Instagram y dice que X empresa va a valer 3 veces más en 2 años. Por favor, hagamos Sí, nuestra investigación. siempre con criterio, averiguando bien las fuentes, viendo que sea gente idónea, digamos, la que está haciendo su análisis y tratando de nosotros también formarnos como para hacer nuestro propio análisis, que por ahí es lo más interesante con esto. Por supuesto, y también a veces está bueno pensar en que, y esto habla Peter Lynch, habla de esto, es, a veces que nosotros queremos invertir en cosas, viste, de la estratosfera, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, Angie es bióloga, entiende sobre biotecnología. Es muy probable que Angie pueda entender una empresa de biotecnología muchísimo mejor que yo, ¿sí? Entonces, a veces tomar el campo en el que trabajamos o el que nos gusta y nos da ganas a aprender, podemos utilizar eso para después encontrar opciones para invertir. Si a nosotros nos gusta la tecnología, ok, podemos ir para ese lado. Si a nosotros nos gusta la mecánica, las energías renovables, lo que fuera, podemos ir para ese lado. Entonces, intentar también aprovechar lo que nos gusta para ayudarnos a ganar plata, ¿no? En las inversiones. Sí, tal cual. Y tratando de evitar caer en el sesgo de encariñarse demasiado con la industria en la que uno está y por ahí llevar a precios algo que no es, ¿no? Pero bueno, siempre con criterio, como decimos. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que les haya sido de utilidad toda esta charla y debate y intercambio por ahí de lo que es las industrias que se vienen y que quizás puedan hacer con esto algún aportecito a su portafolio apostando al futuro y a lo que ustedes creen que va a ser el futuro. Por supuesto, y si después quieren que alguna particular la vayamos un poquito más a fondo, si se les ocurre alguna otra que se nos pueda haber pasado, también nos pueden dejar ahí en los comentarios como para que lo vayamos viendo, ¿no? Tal cual. Bueno, Y con esto nos despedimos. adiós, Muchas hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima.